un pastor alemán abandonado rescató al oficial de policía desaparecido. Lo que hizo a continuación dejó a todo el cuerpo de policía entre lágrimas. Una historia de lealtad canina que trasciende la comprensión humana, revelando cómo el vínculo entre un hombre y un animal puede salvar vidas en los momentos más desesperados. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El invierno en Sierra Blanca llegaba con una crueldad silenciosa que pocos lugares de Brasil conocían. La nieve, un fenómeno inusual en el país, cubría el pequeño pueblo como un manto blanco e implacable, transformando calles familiares en paisajes irreconocibles. Los habitantes se refugiaban en sus casas mientras el viento cortante silbaba entre las rendijas de las ventanas mal selladas, arrastrando consigo historias no contadas y secretos bien guardados. En la mañana de aquel lunes, el termómetro marcaba 3 grados bajo cero cuando doña Marta, la dueña de la panadería central, abrió sus puertas y recibió la noticia que pronto recorrería todo el pueblo. Pedro Oliveira había desaparecido. El oficial, conocido por su amabilidad y dedicación, no había regresado de su patrulla nocturna en la región del bosque que rodeaba la localidad. Su radio permanecía en silencio y su teléfono móvil apagado. Él nunca haría algo así, insistía Carlos Silva, sosteniendo una taza de café que se enfriaba entre sus dedos temblorosos. El sheriff, un hombre de pocas palabras y mucha acción, reunió rápidamente un equipo de búsqueda en la comisaría. Sus ojos cansados revelaban algo más que preocupación. Había miedo en ellos, un sentimiento extraño para alguien acostumbrado a lidiar con los pequeños incidentes de Sierra Blanca. La noticia se extendió como la pólvora. En las tiendas, en las escuelas, en cada rincón del pueblo, los vecinos intercambiaban teorías y susurros inquietos. Pedro era querido por todos. Había ayudado a doña Josefa a encontrar a su nieto perdido el año anterior, aconsejaba a los jóvenes los fines de semana y siempre se detenía a conversar con los ancianos que se sentaban en la plaza central. Pasó por aquí anoche, comentó el señor Antonio, dueño de la gasolinera a la salida del pueblo. Estaba serio, más callado de lo normal. Llenó el tanque de la patrulla y se dirigió hacia el norte. La comunidad, acostumbrada a la tranquilidad casi monótona de Sierra Blanca, se veía ahora envuelta en una atmósfera de tensión e incertidumbre. Las madres llamaban a sus hijos para que entraran a casa más temprano. Las puertas, antes sin cerrojo, ahora recibían el clic metálico de las cerraduras, y miradas desconfiadas seguían a los extraños por las calles. Lisa Costa observaba todo desde la ventana de su clínica veterinaria. La joven profesional se mordió el labio, preocupada, mientras acariciaba distraídamente a un gato que estaba tratando. No imaginaba que, en poco tiempo, se convertiría en una pieza fundamental de una historia que cambiaría para siempre el destino de aquel pequeño pueblo brasileño. Una historia que comenzaba con una desaparición, pero que guardaba giros que nadie podría prever. Mientras los compañeros de Pedro Oliveira registraban el bosque helado y las calles desiertas de Sierra Blanca, una silueta silenciosa se movía entre las sombras. Unas patas cautelosas dejaban huellas suaves en la nieve que el viento cortante borraba al instante. Por los callejones estrechos y los terrenos baldíos, el animal se desplazaba con la precisión de quien conoce bien el territorio hostil, atento a sonidos y olores que solo su agudo olfato podía descifrar. Era Thor, un pastor alemán, antiguo miembro de la unidad canina K9, de porte robusto a pesar de las semanas de alimentación escasa. Sus ojos de color ámbar, antes vibrantes, ahora reflejaban un profundo cansancio que contrastaba con la tensión vigilante con la que observaba su entorno. La inconfundible cicatriz en su oreja izquierda, resultado de una operación pasada, marcaba su identidad tanto como su andar disciplinado, imposible de borrar incluso después del abandono. Desde la trágica muerte de Sara, su compañera y entrenadora, el perro vagaba como un fantasma por las calles de Sierra Blanca.
Los vecinos lo veían a distancia, pero pocos se acercaban. Algunos dejaban restos de comida en recipientes improvisados, que el animal solo recogía cuando no había nadie cerca. La desconfianza se había convertido en su compañera más constante, sustituyendo el chaleco oficial que un día llevó con orgullo. Aquella tarde, particularmente gélida, Thor olió algo diferente en el aire. Su cuerpo tenso se detuvo por un instante mientras sus fosas nasales captaban un aroma familiar, el mismo perfume de lavanda que Sara usaba en su laboratorio. El olor provenía de un pequeño paquete que Lisa Costa había dejado cerca del antiguo refugio comunitario. La veterinaria tenía la esperanza de ganarse la confianza del animal, aunque todavía no conocía su verdadera historia. Thor dudó. El hambre castigaba su estómago, haciéndolo temblar no solo de frío. Se acercó con cautela al alimento, pero un ruido repentino lo hizo retroceder. Dos policías del equipo de búsqueda pasaron conversando sobre la desaparición de su colega, mencionando pistas que no llevaban a ninguna parte. El pastor alemán observó a los hombres uniformados con una mezcla de reconocimiento y recelo. Su instinto, entrenado durante años de servicio, se despertó. Conocía ese tipo de operación. Sabía lo que significaba un humano desaparecido. Mientras los policías se alejaban, Thor permaneció inmóvil, dividido entre el pasado que lo atormentaba y el impulso que comenzaba a nacer en su pecho. Una llamada que muy pronto cambiaría no solo su destino, sino el de toda Sierra Blanca. En la tercera noche de la desaparición de Pedro Oliveira, el silencio opresivo que cubría Sierra Blanca fue desgarrado por un aullido lejano y melancólico. La tormenta de nieve caía sin piedad, transformando las calles del pequeño pueblo brasileño en un laberinto blanco y hostil. Pocos se atrevían a salir aquella noche, excepto Thor, el pastor alemán que vagaba sin rumbo desde que fue abandonado. Acurrucado bajo un toldo roto en las afueras, el animal temblaba violentamente. Su pelaje, antes brillante, estaba enmarañado y sucio, y la cicatriz en su oreja izquierda parecía más evidente contra el fondo blanco de la nieve. De repente, sus fosas nasales se dilataron. Un olor familiar, casi imperceptible para cualquier otro ser, atravesó la cortina helada de la ventisca. Sangre humana mezclada con sudor y miedo. Thor se levantó con dificultad. La pata delantera derecha, herida días atrás al huir de unos adolescentes que lo perseguían con piedras, le palpitaba a cada paso que daba sobre la nieve profunda. Pero algo más fuerte que el dolor lo impulsaba. Años de entrenamiento como perro policía habían quedado grabados en su memoria muscular, en su instinto. El rastro provenía del antiguo cobertizo cerca de la zona industrial, una construcción abandonada que en tiempos mejores había servido como refugio comunitario. Ahora, olvidado bajo capas de nieve y recuerdos, el lugar rara vez recibía visitas. Thor avanzaba lentamente, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire helado, confirmando la dirección. El viento cortante azotaba su cuerpo, pero él persistía, guiado por algo que trascendía la comprensión humana. A cada paso que daba, fragmentos de su pasado como K9 parecían despertar. El pastor alemán ignoraba el hambre que torturaba su estómago desde hacía días y el dolor punzante de su pata herida. Había urgencia en aquel olor, un mensaje codificado que solo él podía descifrar. Cuando finalmente llegó a los alrededores del cobertizo, Thor se movió con la cautela de un depredador. Sus músculos, aunque debilitados por el hambre y el frío, todavía recordaban la disciplina del entrenamiento. Se acercó a una pequeña abertura en la pared lateral, donde el viento soplaba con menos fuerza, y captó con claridad el aroma de sangre fresca. El animal se detuvo, atento. Sus ojos cansados se fijaron en la estructura abandonada, mientras sus oídos captaban sonidos casi imperceptibles. Una respiración agitada, metal contra metal, pasos pesados. Había alguien allí dentro, alguien herido, alguien con miedo. Thor no dudó más. Con una determinación renovada, avanzó hacia el cobertizo,
decidido a encontrar la fuente de aquella llamada silenciosa que solo él podía oír. La oscuridad dentro del cobertizo abandonado era casi absoluta. Pedro Oliveira sentía cómo las cuerdas le cortaban la circulación en las muñecas mientras luchaba por mantenerse consciente. 3 días de cautiverio le habían pasado factura. El frío le calaba hasta los huesos, y por la única ventana rota entraba una brisa gélida. De repente, una silueta oscura se deslizó hacia el interior. Pedro vio 2 ojos brillantes fijos en él. Era un pastor alemán de porte robusto, con una visible cicatriz en la oreja izquierda, que avanzaba con cautela por el frío hormigón. «Hola, amigo», susurró Pedro, con la voz ronca por la deshidratación. «¿Has venido a hacerme compañía en este fin del mundo?» El perro se acercó lentamente, olfateando el aire. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sorprendió al oficial al comenzar a lamer las cuerdas de sus muñecas, como si entendiera exactamente el problema. La saliva humedecía las fibras resecas, aflojando ligeramente su agarre. «Eres listo, ¿eh?», murmuró Pedro, sintiendo una oleada de esperanza por primera vez en días. Thor, aunque Pedro aún no sabía su nombre, se detuvo de repente y giró la cabeza hacia la puerta. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho. El animal se posicionó de forma protectora entre el oficial y la entrada, como un guardián improbable surgido de las sombras. «¿Me estás protegiendo?», la pregunta salió como un suspiro incrédulo. El pastor alemán miró brevemente a Pedro, y en aquella mirada cansada pero decidida, el oficial vio algo que no esperaba encontrar. Comprensión. Era como si ambos compartieran el mismo dolor, el mismo abandono. Cuando Thor volvió a lamer las cuerdas, y luego se tumbó junto al hombre herido, ofreciéndole su calor en medio del frío cortante, algo profundo e inexplicable nació entre ellos. Un vínculo forjado en la oscuridad, el silencio y la desesperación compartida. «Saldremos de aquí juntos», prometió Pedro, sintiendo cómo unas lágrimas calientes contrastaban con su rostro helado. «No voy a abandonarte». El perro apoyó la cabeza en la rodilla del oficial, como si sellara aquella promesa mutua. Por primera vez en 3 días, Pedro ya no se sentía solo. La noche ya se arrastraba cuando Lisa Costa cerró su clínica veterinaria. Había sido un día agotador, con varios animales afectados por el frío intenso que castigaba a Sierra Blanca. Acababa de atender una emergencia en casa de los Méndez, donde un gatito casi se había congelado, y ahora solo pensaba en volver a casa y tomar un chocolate caliente. La nieve caía silenciosamente, formando una alfombra blanca que engullía sus pasos. Lisa se ajustó la bufanda y se apretó el abrigo, sintiendo el viento helado en el rostro. Fue entonces cuando notó un movimiento entre las sombras. Un perro grande y delgado se acercaba, cojeando ligeramente. La veterinaria reconoció de inmediato al pastor alemán que llevaba meses vagando por el pueblo. Todos hablaban de él, pero nadie conseguía acercarse. El animal parecía un fantasma urbano, apareciendo y desapareciendo como si pusiera a prueba los límites entre 2 mundos. «Tranquilo, amigo», susurró Lisa, agachándose lentamente. Sorprendentemente, el perro no retrocedió. Sus ojos cansados se fijaron en ella con una intensidad perturbadora. Fue entonces cuando Lisa se percató de lo que llevaba entre los dientes. Una bota. No una bota cualquiera, sino una bota de policía manchada de un rojo oscuro. El escudo de la policía de Sierra Blanca era claramente visible, incluso bajo la tenue luz de la farola. «Dios mío», murmuró, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El corazón de Lisa se disparó al hacer la conexión. El oficial desaparecido, Pedro Oliveira. Todo el pueblo lo buscaba desde hacía días. El pastor alemán depositó con cuidado la bota en la nieve, a pocos centímetros de ella. No había duda. El animal estaba intentando comunicar algo.
Lisa extendió una mano temblorosa y cogió el objeto, notando que la sangre aún estaba relativamente fresca. ¿Sabes dónde está?, preguntó, sabiendo que era una pregunta tonta, pero incapaz de contener la esperanza en su voz. El perro dio 2 pasos hacia atrás, mirando alternativamente a Lisa y en dirección a la zona industrial abandonada. La veterinaria entendió el mensaje. Aquel no era un animal común, había inteligencia y propósito en sus movimientos. Espera, pidió Lisa, guardando la bota en su bolso. Tengo que llevar esto a la comisaría de inmediato. El animal pareció dudar, como si evaluara si podía confiar en ella. La cicatriz en su oreja izquierda parecía aún más prominente bajo la pálida luz de la luna. Lisa sabía que cada minuto era crucial. La nieve pronto cubriría cualquier rastro y, si Pedro Oliveira seguía vivo, el tiempo se estaba agotando. Tenía que convencer al sheriff Carlos Silva de que confiara en este improbable mensajero. Volveré, le prometió al perro, que la observaba con unos ojos que parecían entender perfectamente la gravedad de la situación. Lisa Costa corrió por las calles heladas de Sierra Blanca, apretando la bota ensangrentada contra su pecho. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta de la comisaría, donde el movimiento era frenético desde la desaparición de Pedro. «Sheriff, necesito hablar con usted urgentemente», exclamó, sin aliento. Carlos Silva levantó la vista de los mapas extendidos sobre la mesa. Cuando vio el objeto en las manos de la veterinaria, su semblante se endureció. La condujo rápidamente a su despacho, cerrando la puerta tras ellos. «¿Dónde has encontrado esto?», preguntó, sosteniendo la bota con el escudo de la policía, ahora manchado de rojo. «No he sido yo», explicó Lisa. «Ha sido Thor, el pastor alemán que vaga por el pueblo. Apareció en mi clínica con esto en la boca». El sheriff examinó la pieza con cuidado. Era, inconfundiblemente, parte del uniforme de Pedro Oliveira. 3 días de búsqueda incesante no habían producido ni una sola pista concreta, y ahora un perro callejero traía lo que podría ser la clave del misterio. «¿Estás segura de que fue el animal quien la trajo?», cuestionó, con la desconfianza evidente en su voz. «Completamente segura. Y parecía que quería mostrarme algo», respondió ella, arreglándose el pelo revuelto por el viento. «Carlos, sé que parece una locura, pero creo que Thor sabe dónde está Pedro». El silencio se apoderó de la sala. A través de los cristales empañados, se adivinaban las siluetas de los demás oficiales, una congregación de uniformes y rostros tensos a la espera de noticias. Todos allí conocían a Pedro. No era solo un colega, era un amigo, un vecino, una pieza fundamental de la comunidad que ahora sufría su ausencia. El sheriff se frotó el rostro, un mapa de cansancio surcado por 3 noches en vela. Los métodos de búsqueda convencionales habían fracasado, y el tiempo corría en su contra. «Lisa, estamos hablando de un perro callejero, no de un K9 entrenado», argumentó, aunque sin demasiada convicción. «¿Y si es nuestra única oportunidad?», insistió ella, inclinándose sobre la mesa. «¿Qué tenemos que perder?». Carlos sopesó sus palabras. La situación era lo bastante desesperada como para justificar medidas extraordinarias. Se puso en pie, con una nueva determinación en la mirada. «Vamos a organizar una operación silenciosa. Nada de sirenas ni alboroto», ordenó, llamando a 2 de sus hombres de más confianza. «Si ese perro de verdad sabe algo, no podemos asustar a quien quiera que tenga a Pedro». Por primera vez en la historia de Sierra Blanca, la policía iba a jugárselo todo al instinto de un animal al que hasta entonces nadie había prestado atención. Un perro perdido sería la única esperanza para encontrar a un hombre perdido. «Traigan a Thor», ordenó el sheriff, «y recen para que de verdad sepa lo que hace». La nieve caía implacable, un manto blanco y silencioso que cubría el mundo mientras Thor regresaba, cojeando, hacia el cobertizo abandonado.
Cada paso sobre el hielo dejaba una diminuta mancha carmesí, un testimonio de la herida que el pastor alemán ignoraba con estoica determinación. Su cuerpo, sacudido por el frío y el agotamiento, seguía adelante, impulsado por una fuerza superior, una lealtad que desafiaba el más básico instinto de supervivencia. Al acercarse a la decrépita estructura, Thor agudizó los sentidos. Olfateó el aire gélido, captando el rastro de Pedro Oliveira, mezclado con el hedor a moho y a metal oxidado. Con movimientos calculados, el perro encontró una estrecha abertura en la parte trasera del edificio y se deslizó hacia el interior, evitando cualquier ruido que pudiera alertar a Ray. En la penumbra, Thor se movía como si pudiera ver a través de las sombras. Llevaba entre los dientes un trozo de tela gruesa que había encontrado cerca de la entrada, un tesoro en mitad de la desesperación. Se acercó al oficial con cautela y depositó el paño sobre sus piernas. «¿Has vuelto?», susurró Pedro, con la voz quebrada por la emoción y el frío. Tenía los labios agrietados y las manos, aún atadas, le temblaban sin control. «Gracias, amigo». Thor inclinó la cabeza, sus ojos cansados fijos en el hombre herido. Con el hocico, empujó la tela hacia el cuerpo de Pedro, en un gesto casi humano de preocupación. El oficial entendió el mensaje y, con dificultad, logró colocarse el paño sobre los hombros, ganando una mínima protección contra el frío cortante. De repente, las orejas del pastor alemán se irguieron. Un sonido lejano, unos pasos sobre la nieve, lo pusieron en alerta. Thor emitió un gruñido bajo, casi inaudible, y retrocedió hacia las sombras. Era su forma de avisar de que Rey se acercaba. Pedro comprendió la señal y cerró los ojos, fingiendo haber perdido el conocimiento. Cuando el secuestrador entró, revisó rápidamente a su cautivo y volvió a salir, sin percatarse de la presencia del perro, oculto entre cajas polvorientas. En cuanto la puerta se cerró, Thor regresó junto a Pedro. El oficial abrió los ojos y se encontró con la mirada del animal. Una mirada que, a pesar de todo el dolor, transmitía una determinación inquebrantable. «Saldremos de aquí juntos», prometió Pedro en un susurro ronco. «Tú y yo vamos a sobrevivir a esto». Thor se tumbó a su lado, ofreciéndole su calor corporal mientras mantenía los sentidos alerta. La cicatriz de su oreja izquierda parecía más evidente bajo la tenue luz que se filtraba por las grietas del techo. Allí, en aquel instante de vulnerabilidad compartida, se forjó un vínculo silencioso entre dos supervivientes. Con cada minuto que pasaba, la esperanza crecía entre ellos, no como una explosión de optimismo, sino como una pequeña llama que se resistía a la tormenta. La inquietud no dejaba dormir a Lisa Costa. Algo en el comportamiento de aquel perro la intrigaba profundamente. Sentada en su consultorio veterinario, con una taza de té ya fría entre las manos, observaba caer la nieve tras la ventana mientras su mente trabajaba sin descanso. «Esa cicatriz no es común», murmuró para sí, recordando la marca distintiva en la oreja izquierda de Thor. Movida por un impulso, la veterinaria se levantó y caminó hasta el archivo donde guardaba los registros más antiguos. Sus dedos recorrieron las carpetas polvorientas hasta encontrar la que buscaba. Lisa abrió el archivo de casos especiales y comenzó a hojear documentos de hacía 3 años. Su corazón se aceleró cuando sus ojos se posaron en una ficha en particular. «No puede ser», susurró, mientras extraía una fotografía adjunta al historial. En la imagen, una mujer joven sonreía junto a un imponente pastor alemán. El animal tenía el mismo porte robusto, los mismos ojos profundos y, lo más revelador, la misma cicatriz en la oreja izquierda. La ficha indicaba K9 Thor, compañero de la agente Sara Méndez. A Lisa le temblaron las manos. Sara había sido su amiga durante la universidad, antes de labrarse una carrera en la policía con perros adiestrados.
Recordó el día en que recibió la noticia del fatal accidente que le costó la vida a su amiga durante una persecución. En aquel entonces, se rumoreaba que su perro compañero había desaparecido tras el incidente y que probablemente también había muerto. Así que sobreviviste, murmuró la veterinaria, sintiendo un nudo en la garganta. Y has estado vagando solo todo este tiempo. Lisa cogió su móvil y buscó noticias antiguas. Encontró los reportajes sobre el caso. La agente Sara Méndez muere en acto de servicio. Su perro K9 desaparece. Los detalles encajaban a la perfección. Thor no era un perro callejero cualquiera. Era un héroe olvidado. Un superviviente que cargaba con traumas invisibles. La revelación la golpeó como una ola. Aquel animal no estaba simplemente perdido. Estaba buscando un propósito, una redención. La forma en que había encontrado y tratado de salvar a Pedro no era una coincidencia. Era el instinto de protección, aún vivo dentro de él. La memoria muscular de años de entrenamiento y compañerismo. La veterinaria se secó una lágrima obstinada. Ahora entendía por qué Thor parecía tan diferente de los otros perros de la calle. No era un simple animal abandonado. Era un guerrero caído que, incluso herido, seguía cumpliendo su misión. Voy a ayudarte a encontrar el camino de vuelta, prometió Lisa, guardándose la foto en el bolsillo. A partir de ese momento, a sus ojos, Thor ya no sería solo un perro perdido. Sería un héroe en busca de una segunda oportunidad. La operación de rescate avanzó en la madrugada, bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar más nieve sobre Sierra Blanca. El sheriff Carlos Silva repartió chalecos antibalas a su reducido equipo. Solo 4 oficiales de confianza, elegidos para minimizar cualquier filtración. Thor, con su pelaje oscuro parcialmente cubierto de hielo, lideraba al grupo con silenciosa determinación. Sigan al perro, pero mantengan la distancia. Sabe lo que hace, instruyó Carlos, observando cómo el pastor alemán olfateaba el aire helado, captando señales invisibles para los humanos. El rastro los llevó por callejones estrechos y terrenos baldíos hasta el antiguo almacén comunitario de la zona industrial. El lugar, que años atrás había servido de refugio durante unas inundaciones, ahora estaba abandonado, un punto ciego perfecto en el mapa mental de la ciudad. ¿Cómo no se nos ocurrió antes?, murmuró uno de los agentes, reconociendo el familiar edificio que todos habían pasado por alto en las búsquedas iniciales. Thor se detuvo en seco, con las orejas en alerta. Su cicatriz parecía más nítida mientras fijaba la mirada en una entrada lateral del almacén. Un gruñido sordo vibró en su garganta. Pedro Oliveira estaba allí dentro, lo sabía. Carlos organizó al equipo con gestos silenciosos. 2 agentes cubrieron la parte trasera mientras él y otro avanzaban por la entrada principal. Thor, desobedeciendo cualquier estrategia humana, se lanzó hacia una ventana rota en el lado este. Dentro del almacén, Pedro luchaba por mantenerse consciente. 3 días de frío, hambre y miedo habían consumido sus fuerzas. Ray Martins, su secuestrador, caminaba nervioso de un lado a otro, consultando el móvil una y otra vez. El sonido de cristales rotos hizo que Ray desenfundara un arma. Pero antes de que pudiera reaccionar, 60 kilos de músculo y determinación canina impactaron contra su brazo. Thor clavó sus dientes en la mano que sostenía el arma, obligándole a soltarla. ¡Policía de Sierra Blanca! ¡Quieto! La voz del sheriff resonó en el almacén vacío mientras el equipo irrumpía en el lugar. Pedro, atado a una silla vieja, sintió lágrimas de alivio rodar por su rostro sucio. Thor se interpuso entre él y Ray, gruñendo amenazadoramente al secuestrador, que ahora estaba rodeado y desarmado. No me dejó morir, susurró Pedro, cuando Carlos se acercó para liberarlo. Este perro apareció ayer. Me trajo comida, me dio calor. Mientras los oficiales esposaban a Ray Martins, Thor se mantuvo vigilante, como si su misión aún no hubiera terminado.
El animal que la ciudad había ignorado durante tanto tiempo se había convertido en la diferencia entre la vida y la muerte para uno de sus protectores. La operación de rescate fue un éxito. Cuando los agentes irrumpieron en el almacén abandonado, encontraron a Pedro Oliveira atado, deshidratado, pero vivo. Thor permanecía a su lado, como un guardián silencioso. El pastor alemán le gruñía a Ray Martins, manteniendo al secuestrador acorralado en un rincón, mientras el equipo del sheriff Carlos Silva lo esposaba. «Este perro me ha salvado la vida», murmuró Pedro con voz débil, mientras lo colocaban en la camilla. Sus ojos, aunque exhaustos, buscaban al animal que había sido su única compañía durante el cautiverio. Sin embargo, cuando las sirenas comenzaron a sonar y el almacén se llenó de voces, luces y movimientos bruscos, algo cambió. Thor retrocedió. Agachó las orejas y su cuerpo se tensó, delatando su malestar. El olor del miedo humano, el ruido metálico de las armas y el destello de las luces parecían despertar dolorosos recuerdos en el animal. Uno de los agentes intentó acercarse para darle las gracias, extendiendo la mano en un gesto amistoso. Thor lanzó una última mirada a Pedro, como para asegurarse de que estaba a salvo, y luego desapareció por la puerta trasera, corriendo hacia el bosque nevado. «¡Thor, espera!», gritó Lisa Costa, corriendo unos metros tras él antes de detenerse, sin aliento. La veterinaria había llegado con el equipo de rescate, justo a tiempo para presenciar la huida. Lo observó, impotente, mientras el pastor alemán se convertía en una sombra fugaz entre los árboles oscuros. De vuelta en la comisaría, mientras Pedro recibía los primeros cuidados médicos, Lisa permanecía en silencio, sentada en un banco del pasillo. Carlos se acercó con 2 vasos de café. «Volverá», dijo el sheriff intentando consolarla. Lisa negó con la cabeza. «No es tan simple. Ese perro carga con traumas que no podemos ver. La cicatriz de la oreja es solo la marca visible», dijo, sosteniendo el vaso caliente entre sus manos. «Thor no solo huye de nosotros, huye de su pasado». La veterinaria sabía que, tras aquellos ojos cansados, había una historia de pérdida y abandono. El animal que acababa de salvar a un policía no podía aceptar ayuda para sí mismo. Era como si Thor creyera no merecer un hogar, ni consuelo, ni afecto. Aquella noche, mientras la ciudad celebraba el rescate de Pedro, Lisa permaneció despierta, mirando desde la ventana de su consultorio hacia el bosque oscuro. En algún lugar, ahí fuera, Thor se enfrentaba solo al frío cortante, cargando con cicatrices invisibles mucho más profundas que cualquier herida que ella hubiera tratado jamás. En las semanas que siguieron al rescate de Pedro Oliveira, Lisa Costa transformó su rutina en una misión personal. La veterinaria se despertaba antes del amanecer, preparaba recipientes con comida caliente y los distribuía estratégicamente por las afueras de Sierra Blanca. Con una dedicación casi obsesiva, rociaba esencia de lavanda alrededor de los puntos de alimentación, el mismo aroma que Sara, la antigua compañera de Thor, solía usar en su uniforme. «Va a volver», se decía a sí misma, mientras conducía su coche por las carreteras cubiertas de nieve, con los ojos atentos a cualquier movimiento entre los árboles. «Tiene que volver». Cada mañana encontraba los recipientes vacíos, pero sin rastro del pastor alemán. A veces, las huellas en la nieve revelaban que otros animales se habían alimentado, lo que aumentaba su frustración. Lisa llevaba un diario meticuloso de avistamientos y rumores, marcando en un mapa de la ciudad cada posible aparición del perro. La pared de su consultorio, antes ordenada, estaba ahora dedicada por completo a la búsqueda de Thor. El invierno en Sierra Blanca se mostraba particularmente cruel aquel año. A medida que las temperaturas descendían, el interés de la comunidad por el perro héroe no hacía más que crecer. El periódico local publicó un artículo en portada sobre el rescate, con testimonios emocionados de Pedro y los agentes que participaron en la operación. A falta de fotos del animal,
El ilustrador del periódico creó una imagen heroica de un imponente pastor alemán, muy diferente del perro herido y desconfiado que era en realidad. En las calles, las historias se multiplicaban. Algunos juraban haber visto a Thor patrullando los límites de la ciudad como un guardián silencioso. Otros afirmaban que aparecía misteriosamente cuando algún niño se perdía en el bosque. Carlos Silva, el sheriff, recibía llamadas diarias de vecinos que aseguraban haberlo visto en lugares imposibles de alcanzar por un solo animal en el mismo día. Se ha convertido en una leyenda viva, le comentó el sheriff a Lisa durante uno de sus encuentros en la comisaría. La gente necesita creer en algo bueno después de todo lo que ha pasado. Para Lisa, sin embargo, Thor no era un mito, sino un superviviente traumatizado que necesitaba ayuda desesperadamente. Cada noche sin noticias concretas era un golpe para su esperanza. Empezó a dudar de si algún día conseguiría traerlo de vuelta a la civilización. Aún así, cada noche, antes de dormir, la veterinaria dejaba la puerta trasera de su consultorio abierta, con una manta limpia y un cuenco de agua fresca. Quizás, pensaba, cuando Thor estuviera listo, sabría dónde encontrar un hogar. El termómetro marcaba 7 grados bajo cero aquella noche en Sierra Blanca. La nieve había dado una tregua, pero el frío seguía siendo cortante, vaciando las calles y obligando a los habitantes a recogerse temprano. Lisa Costa terminaba de organizar los historiales clínicos en su consultorio veterinario, reacia a volver a casa. Llevaba semanas esparciendo comida y esencia de lavanda por la ciudad, con la esperanza de atraer a Thor. La veterinaria miró por la ventana una última vez, observando la luna llena que bañaba la ciudad con su luz plateada. Fue entonces cuando notó un sutil movimiento en la acera. Su corazón se aceleró al reconocer la robusta silueta del pastor alemán, que caminaba con cautela, olfateando el rastro que ella había preparado con tanto esmero. Thor se detuvo ante la puerta del consultorio, vacilante. La cicatriz en su oreja izquierda parecía más evidente bajo la luz de la luna. Lisa contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera ahuyentarlo de nuevo. Con delicadeza, abrió la puerta y retrocedió unos pasos, dándole espacio para que él decidiera por sí mismo. El perro entró lentamente, sus patas dejando huellas húmedas en el suelo. Olfateó cada rincón del lugar, reconociendo olores de otros animales, de medicamentos y, sobre todo, de la lavanda que Lisa había esparcido estratégicamente, el mismo aroma que Sara, su antigua compañera, solía usar. «Aquí estás a salvo», susurró Lisa, con la voz quebrada. Thor rodeó la sala 2 veces antes de acercarse finalmente a la alfombra junto al calefactor. Se tumbó con un profundo suspiro, como si se desprendiera de un peso invisible que había cargado durante años. Sus ojos de ámbar, antes siempre alerta, mostraban el cansancio acumulado de incontables noches a la intemperie. Lisa se aproximó con extrema cautela y se sentó en el suelo, a unos pasos de distancia. Extendió la mano lentamente, deteniéndola en el aire, ofreciéndole al animal la elección de aceptar o rechazar el contacto. Para su sorpresa, Thor estiró el cuello y rozó sus dedos con el hocico. La veterinaria no pudo contener las lágrimas cuando, por primera vez, el perro le permitió acariciarle la cabeza. Era como si una barrera invisible finalmente se hubiera roto. Thor cerró los ojos, entregándose a la caricia que se había negado a sí mismo durante tanto tiempo. «Ambos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees?», murmuró ella, sintiendo que aquel momento trascendía la simple conexión entre un humano y un animal. En aquella noche silenciosa, mientras la ciudad dormía bajo el manto del invierno, 2 corazones heridos comenzaban a sanar juntos. Thor no solo había encontrado un refugio, sino también a alguien que entendía su dolor y respetaba sus tiempos. Y Lisa, en su empeño por salvar al héroe canino, descubría que también ella estaba siendo salvada por él. La noticia del regreso de Thor se extendió rápidamente por los 4 rincones de Serra Branca.
El sheriff Carlos Silva, un hombre normalmente contenido en sus emociones, no pudo ocultar la conmoción al ver al pastor alemán tumbado tranquilamente en el consultorio de Lisa. Después de años lidiando con los problemas de seguridad de la pequeña ciudad, Carlos reconoció que allí tenía un aliado inestimable. Una tarde de cielo despejado, mientras la nieve comenzaba a derretirse en las aceras, el sheriff reunió a sus subordinados en la comisaría. «Debemos reconocer a quien realmente salvó a Pedro», dijo, pasando la mano por su pulida insignia. «Ese perro merece más que comida y un techo. Merece honor». Así nació la idea. Thor sería nombrado guardián honorario de Serra Branca. La propuesta, inicialmente recibida con sonrisas tímidas, pronto ganó fuerza entre los habitantes. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para simbolizar la protección de la comunidad que aquel que había arriesgado su propia vida sin pedir nada a cambio? La ceremonia tuvo lugar en la plaza central, con el ayuntamiento iluminado al fondo. Lisa llegó guiando a Thor con una correa nueva, un regalo de los comerciantes locales. El animal caminaba con dignidad, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Su cicatriz en la oreja izquierda, antes una marca de sufrimiento, ahora parecía un emblema de superación. Pedro Oliveira, aún recuperándose del secuestro, insistió en estar presente. Observaba al perro con una mezcla de gratitud y admiración. «Sin él, yo no estaría aquí», le confió a un compañero de uniforme, mientras se secaba discretamente una lágrima rebelde. El momento más conmovedor llegó cuando Carlos Silva, en su uniforme de gala, se arrodilló ante el pastor alemán. Con las manos ligeramente temblorosas, el sheriff colocó alrededor del cuello de Thor una placa metálica grabada con las palabras «Centinela de Serra Branca, protector y guardián». «Esto no es solo un título», declaró Carlos a la multitud atenta. «Es un reconocimiento de que el coraje y la lealtad pueden venir de donde menos esperamos». Thor permaneció sereno durante toda la ceremonia, como si comprendiera cada palabra. Cuando le colocaron la placa, alzó la cabeza y miró hacia el horizonte, provocando suspiros de emoción entre el público. Aquel simple gesto de reconocimiento hizo más por la ciudad que cualquier discurso político. En las semanas siguientes, se percibió un renovado sentimiento de orgullo entre los habitantes. Los niños dibujaban a Thor en las escuelas, los ancianos contaban su historia en los bancos de la plaza, e incluso los más escépticos reconocían que algo había cambiado en Serra Branca. La placa brillante en el cuello del perro se convirtió en algo más que un adorno. Se transformó en un símbolo de esperanza para una comunidad que estaba reaprendiendo a confiar. La historia de Thor inspiró a Laisa Costa de una manera profunda. En las semanas posteriores al rescate de Pedro, la veterinaria no podía dejar de pensar en cuántos otros animales abandonados podrían tener un potencial sin explotar. Así nació el proyecto Segunda Oportunidad, una iniciativa que buscaba entrenar a perros de refugio para ayudar tanto a las fuerzas de seguridad como a las familias de la región. Si un perro traumatizado como Thor puede salvar una vida, imaginad lo que otros pueden hacer cuando reciben la oportunidad adecuada, explicaba ella durante las reuniones comunitarias en Serra Branca. La veterinaria comenzó modestamente, con solo 3 perros del refugio municipal y un espacio improvisado en la parte trasera de su consultorio. Lo que nadie esperaba era la rapidez con la que el proyecto ganaría impulso. En menos de un mes, más de 20 voluntarios ya se turnaban en los entrenamientos y las donaciones comenzaron a llegar de toda la región. Empresarios locales donaron pienso, materiales de construcción para ampliar el espacio e incluso equipos específicos para adiestramiento canino. Thor, con su cicatriz en la oreja y su mirada profunda, se convirtió de forma natural en la mascota de la iniciativa. El pastor alemán parecía entender su papel simbólico, comportándose con dignidad durante las visitas a las escuelas, donde los niños escuchaban maravillados la historia del perro héroe. En los hospitales,
Los pacientes en recuperación encontraban consuelo al acariciar su robusto pelaje, mientras Lisa narraba cómo había encontrado a Pedro en el almacén abandonado. Lo que más me impresiona es cómo conecta con las personas vulnerables, comentó una enfermera tras observar a Thor tumbarse suavemente junto a un anciano postrado en la cama. Es como si supiera exactamente quién lo necesita. La prensa local comenzó a cubrir regularmente las actividades del proyecto. Un periódico de la capital llegó a publicar un artículo a toda página sobre la iniciativa, destacando cómo una pequeña ciudad del interior estaba revolucionando la relación entre los animales abandonados y la comunidad. Carlos Silva, inicialmente escéptico, se convirtió en uno de los mayores defensores del programa. El sheriff consiguió que el ayuntamiento aprobara un pequeño presupuesto para que 2 perros entrenados por Liza pudieran ayudar en operaciones de búsqueda y rescate durante el siguiente invierno. Lo que estamos presenciando aquí va más allá del adiestramiento animal, explicó la veterinaria durante una entrevista. Estamos demostrando que nadie, ni humanos ni animales, debe ser descartado. Todos merecen una segunda oportunidad. Mientras el proyecto crecía, Thor parecía florecer en su nuevo papel. El perro que antes vagaba solitario por las calles, ahora caminaba con un propósito, como si finalmente hubiera encontrado su verdadera misión: inspirar a otros a superar sus traumas y descubrir su potencial para ayudar. Las pesadillas de Pedro Oliveira se volvían más intensas cada noche. Se despertaba sudando frío, con las imágenes del oscuro almacén aún vívidas en su mente. Las cuerdas invisibles todavía le apretaban las muñecas, incluso semanas después del rescate. En la comisaría, las miradas de preocupación de sus compañeros lo asfixiaban. Todos querían ayudar, pero nadie comprendía realmente lo que era estar a merced de la muerte durante días, contando los minutos, preguntándose si sería encontrado. «Necesitas tiempo», le decía Carlos, apoyando la mano en su hombro cuando el policía se perdía en sus pensamientos durante el trabajo. Pero el tiempo solo parecía ahondar las heridas. Pedro evitaba las patrullas nocturnas y se sobresaltaba con ruidos repentinos. El psicólogo del cuerpo hablaba de estrés postraumático, pero las palabras sonaban vacías para quien todavía sentía el olor a moho y sangre impregnado en su memoria. Fue en una tarde particularmente difícil cuando Thor apareció en la puerta de la comisaría. El pastor alemán simplemente se sentó allí, observando a Pedro con esos ojos profundos que parecían cargar historias tan dolorosas como la suya. No hubo ladridos ni demostraciones exageradas, solo una presencia silenciosa que decía: «Entiendo tu dolor. Viene todos los días a la misma hora», comentó una compañera, sonriendo. «Creo que te está vigilando». Pedro se acercó, vacilante. Se arrodilló ante el animal y, por primera vez desde el secuestro, sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. Thor acercó el hocico, lamiéndole suavemente la mano, como había hecho aquella noche en el almacén. Las visitas se convirtieron en una rutina. En los días de lluvia, el policía le hacía un hueco debajo de su escritorio, y el perro se acomodaba allí, su respiración tranquila, llenando el vacío que el miedo había creado. En las noches de insomnio, Pedro comenzó a conducir hasta el consultorio de Lisa, donde Thor vivía ahora. «Él siente cuando no estás bien», explicó la veterinaria, observando cómo el animal se posicionaba protectoramente al lado del hombre. «Es como si compartieran el mismo lenguaje del trauma». Poco a poco, Pedro comenzó a hablar sobre el secuestro durante los paseos con Thor por la plaza central de Serra Branca. Las palabras que no lograba decirle al psicólogo fluían con naturalidad mientras el perro caminaba a su lado, atento a cada inflexión de su voz. «Me salvaste 2 veces», murmuró Pedro una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol. «Primero, sacándome de aquel lugar, y ahora, devolviéndome a la vida». Thor solo apoyó la cabeza en su pierna, como si dijera que la curación
Era un camino que recorrían juntos, paso a paso, día tras día. La paz que experimentaba Serra Branca era tan frágil como una fina capa de hielo sobre un lago. 2 semanas después del rescate de Pedro Oliveira, el sheriff Carlos Silva convocó una reunión de emergencia en la comisaría. Habían surgido nuevas pruebas. Ray Martins era solo un peón en un juego mucho más grande y peligroso. Tenemos razones para creer que hay una organización criminal operando en la región, explicó Carlos, esparciendo fotografías sobre la mesa. Secuestran a personas que consideran invisibles, indigentes, trabajadores rurales aislados, gente sin familia cercana, para la extracción de órganos y la trata de personas. Lisa Costa, que ahora participaba en las reuniones de seguridad por su conexión con Thor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El pastor alemán, tumbado a sus pies, levantó la cabeza como si también comprendiera la gravedad de la situación. La comunidad vivía en un estado de alerta constante. Los padres ya no dejaban que sus hijos jugaran solos en las calles y los comercios cerraban más temprano. El miedo se había instalado de nuevo en Serra Branca, esta vez más profundo y generalizado. Un miércoles lluvioso, Mariana Souza, profesora de la escuela municipal, notó una furgoneta blanca aparcada cerca de la puerta durante el recreo. El vehículo, con los cristales tintados y sin identificación, llamó su atención, especialmente porque parecía observar a los niños. Inmediatamente, llamó a la comisaría. Thor estaba en el consultorio veterinario cuando la llamada llegó por el comunicador de radio. El animal, como si tuviera un sexto sentido para el peligro, se puso en alerta al instante. Lisa apenas tuvo tiempo de coger las llaves antes de que él ya estuviera en la puerta, ladrando con ansiedad. Llegaron a la escuela casi al mismo tiempo que el coche de policía. La furgoneta todavía estaba allí, con el motor en marcha. 2 hombres con gorras bajaron rápidamente al ver que se acercaban las autoridades, intentando mezclarse con los padres que llegaban a recoger a sus hijos. Thor no dudó. Se lanzó como una flecha, ignorando las órdenes de Lisa. Con una precisión impresionante, el perro interceptó al primer hombre, derribándolo en el suelo embarrado. El segundo intentó correr, pero Pedro, que acababa de llegar, le bloqueó el paso. Encontramos cuerdas, cloroformo y documentos falsos en el vehículo, informó Carlos más tarde, mientras los sospechosos eran llevados para ser interrogados. Si no fuera por Thor. La frase quedó en el aire, pero todos entendieron lo que podría haber sucedido. Aquella noche, muchos padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, agradeciendo en silencio al perro que una vez más había protegido a la comunidad. Thor, ajeno a su creciente fama, durmió a los pies de la cama de Lisa, exhausto pero vigilante. Para la ciudad, ya no era solo el héroe que había salvado a un policía, era el guardián que todos necesitaban en tiempos sombríos. El centro comunitario de Serra Branca estaba abarrotado aquella noche. Vecinos de todas partes de la ciudad se agolpaban en el interior. Las voces se alzaban en un coro de preocupación. Tras el descubrimiento de la red criminal detrás del secuestro de Pedro Oliveira, el miedo se había extendido como la pólvora. «Necesitamos más policías en las calles», gritó un hombre desde la tercera fila. «Y cámaras de seguridad en cada esquina», añadió una madre con su bebé en brazos. El sheriff Carlos Silva intentaba calmar los ánimos, pero la tensión era palpable. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y Lisa Costa entró, acompañada por Thor. El pastor alemán caminó lentamente por el pasillo central, y su imponente presencia fue silenciando gradualmente a la agitada multitud. Thor se sentó junto al sheriff, mirando a los presentes con esa serenidad que solo los animales logran transmitir en momentos de caos. Su cicatriz en la oreja izquierda, marca de batallas pasadas, parecía un recordatorio silencioso de que las heridas pueden sanar. «Miren», dijo Lisa, señalando al perro. Thor también conoció lo peor de la humanidad. Fue abandonado,
Sufrió, pero eligió proteger en lugar de temer. Las palabras de la veterinaria conmovieron los corazones presentes. Sin ladrar ni una sola vez, el antiguo Cali 9 había logrado lo que ningún discurso podría: transformar el miedo en reflexión. Carlos, el sheriff, aprovechó el momento para presentar un plan de seguridad comunitaria, donde los vecinos y las autoridades trabajarían juntos. Thor nos ha enseñado que la vigilancia más eficaz nace de la unión, no del aislamiento, explicó. Mientras tanto, el proyecto Segunda Oportunidad de Lisa adquiría dimensiones inesperadas. Lo que había comenzado como una iniciativa modesta para entrenar perros abandonados, ahora recibía donaciones de empresarios locales y voluntarios de ciudades vecinas. La semana anterior, 3 perros rescatados habían encontrado hogares y familias que no solo buscaban una mascota, sino un guardián. La solidaridad es como una cadena, explicó Lisa tras la reunión, mientras Thor recibía el cariño de niños fascinados. Cada eslabón fortalece al siguiente. Pedro, que observaba todo desde un rincón, lidiando aún con sus propios demonios, se acercó tímidamente. Él transformó nuestra ciudad, comentó el policía, visiblemente emocionado. Afuera, el invierno seguía siendo riguroso, con la nieve acumulándose en las aceras, pero dentro del centro comunitario, el calor humano derretía hasta los corazones más endurecidos por el miedo. Thor, sin pronunciar una sola palabra, había enseñado a Serra Branca que la verdadera seguridad no provenía de muros altos ni de cámaras sofisticadas, sino del coraje de confiar y la determinación de protegerse unos a otros. A pesar de toda la fama que había conquistado, Thor llevaba cicatrices invisibles que ni el tiempo parecía poder sanar por completo. Ciertas mañanas, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte de Serra Branca, el pastor alemán desaparecía durante horas. Los vecinos ya sabían dónde encontrarlo, tumbado en el suelo frío del antiguo consultorio de Sara, su difunta compañera. Lisa Costa observaba desde lejos, respetando aquel ritual silencioso. El perro permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la silla vacía donde Sara solía sentarse, como si aún pudiera sentir su presencia. La cicatriz en su oreja izquierda parecía más evidente en esos momentos, casi como un recordatorio físico de todo lo que había perdido. Él necesita estos momentos, le explicó la veterinaria a Pedro una tarde, mientras ambos observaban a Thor por la ventana del consultorio abandonado. Es como si estuviera conversando con ella, contándole sobre su nueva vida. Pedro Oliveira asintió, comprendiéndolo mejor que nadie. Desde el secuestro, él también cargaba con fantasmas invisibles. El policía se acercó a la entrada, pero no se atrevió a interrumpir el momento sagrado del animal. A veces me pregunto si sabe que salvó a toda la ciudad, no solo a mí, murmuró Pedro. Creo que él solo quería encontrar un lugar al que pertenecer de nuevo, respondió Lisa, ajustándose el abrigo contra el viento frío que aún persistía. En los días de lluvia, Thor pasaba más tiempo en el viejo consultorio. Los funcionarios del ayuntamiento habían sugerido demoler el edificio abandonado para construir un nuevo establecimiento, pero Carlos intervino personalmente. El sheriff entendía que aquel espacio era un santuario de memorias. Tan importante para Thor como el proyecto Segunda Oportunidad lo era para el resto de la comunidad. Una vez por semana, Lisa dejaba un pequeño ramo de lavanda cerca de la puerta. No para atraer a Thor, como había hecho al principio, sino como un gesto de respeto a la memoria de Sara y al luto del animal. La veterinaria sabía que la curación no proviene de negar el dolor, sino de aceptarlo plenamente. En las paredes desconchadas del consultorio, alguien había colgado una fotografía antigua. Sara y Thor en su primer día como compañeros. El animal a veces olfateaba la imagen, como si buscara en ella algún vestigio del perfume familiar. Su luto es tan humano, comentó una vez el sheriff, sorprendiendo a Lisa con su sensibilidad. Quizás
sea eso lo que nos conecta con ellos, respondió ella. La capacidad de amar tan profundamente que la ausencia se convierte en una presencia constante. Y así, entre el heroísmo público y el luto privado, Thor seguía su camino de sanación, enseñando a todos en Serra Branca que incluso los héroes tienen derecho a cargar con sus dolores, y que eso no los hacía menos valientes. Las primeras flores asomaban tímidamente entre los restos de nieve cuando Serra Branca finalmente se despidió del invierno más difícil de su historia. La plaza central, antes silenciosa y desierta, ahora rebosaba de voces y risas mientras los vecinos preparaban la celebración de la primavera. Pero este año, la fiesta tenía un significado mucho más profundo. No celebraban solo el fin de la estación fría, sino el renacimiento de una comunidad entera que había enfrentado el miedo y descubierto su propia fuerza. En el centro de esa transformación destacaban tres figuras improbables: un perro abandonado, un policía traumatizado y una veterinaria decidida. Pedro Oliveira observaba el movimiento con una sonrisa contenida. Sus ojos, antes marcados por el terror del cautiverio, ahora reflejaban una serenidad reconquistada día a día. A su lado, Thor permanecía vigilante, como si aún cumpliera en silencio su misión de proteger al hombre que había salvado meses atrás. Nunca imaginé que un animal pudiera cambiar tanto a toda una ciudad, le comentó Lisa Costa, acercándose con una cinta azul en las manos. La veterinaria había coordinado todos los preparativos para la ceremonia especial que tendría lugar esa tarde. El sheriff Carlos Silva subió al pequeño escenario improvisado y pidió la atención de todos. Hoy no celebramos solo la llegada de la primavera, sino también la valentía que florece en los lugares más inesperados, anunció, su voz grave cargada de una emoción contenida. Cuando Thor fue llamado al escenario, acompañado por Pedro y Lisa, un silencio respetuoso se apoderó de la multitud. El pastor alemán caminaba con dignidad, la cicatriz en su oreja izquierda como una medalla de batallas pasadas. Sus ojos recorrían al público como si reconociera cada rostro, cada historia. La placa oficial de Centinela de Serra Branca fue colocada en un collar especial, mientras Carlos leía un breve historial de las hazañas del animal. No había un solo par de ojos secos en la plaza cuando mencionó cómo Thor, incluso herido y abandonado, eligió arriesgar su vida para salvar a un extraño. Este perro nos enseñó que nadie es desechable, declaró Lisa, con la voz entrecortada. Ni los hombres, ni los animales. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pedro, generalmente reservado, sorprendió a todos al tomar el micrófono. Thor me encontró cuando yo ya había perdido la esperanza. No solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la humanidad, confesó, mientras acariciaba el pelaje del animal. Aplausos y lágrimas marcaron el final de la ceremonia, sellando un nuevo pacto de esperanza entre los vecinos. La primavera en Serra Branca no era solo un cambio de estación, sino el símbolo de una comunidad renacida de las sombras del miedo, unida por un héroe improbable de cuatro patas. Cuando la nieve se derritió por completo, revelando los primeros brotes de la primavera, Thor ya no era visto como un simple perro perdido. En las calles de Serra Branca caminaba con dignidad, siempre acompañado por miradas de admiración y respeto. No era solo el salvador de Pedro Oliveira, era el símbolo vivo de que las segundas oportunidades existen para todos. El consultorio de Lisa Costa se convirtió en un punto de encuentro no solo para animales heridos, sino para personas en busca de esperanza. La veterinaria, con su dedicación incansable, transformó el proyecto Segunda Oportunidad en un referente nacional para la rehabilitación y el entrenamiento de perros abandonados. Lo que aprendimos con Thor va mucho más allá del rescate, comentó Pedro durante una entrevista en la radio local. El policía, ya recuperado del trauma, había vuelto a patrullar las calles, pero con una nueva sensibilidad. Sus visitas a las escuelas, siempre acompañado por el pastor alemán,
inspiraban a los niños a ver valentía donde otros solo veían cicatrices. El sheriff Carlos, inicialmente el más escéptico, se convirtió en un férreo defensor de la iniciativa. Bajo su liderazgo, la comisaría incorporó perros rescatados al trabajo preventivo, creando una red de protección que iba más allá de las armas y las insignias. En las noches de luna llena, todavía era posible ver a Thor sentado cerca del antiguo consultorio de Sara, como si rindiera un homenaje silencioso al pasado. Lisa respetaba esos momentos, entendiendo que la curación no borra los recuerdos, solo nos enseña a convivir con ellos. La placa de Centinela de Serra Branca no era solo un título honorífico, representaba un pacto entre la comunidad y sus protectores, ya fueran humanos o animales. Cuando los turistas preguntaban por la historia del perro con la cicatriz en la oreja, los vecinos contaban con orgullo cómo aquel animal abandonado había transformado el destino de todos. El impacto de Thor traspasó fronteras. Municipios vecinos adoptaron programas similares, y la historia del pastor alemán que olfateó la esperanza en medio de la ventisca inspiró proyectos de rescate en todo el país. En una tarde soleada, mientras Thor descansaba en el césped de la plaza central, rodeado de niños que lo trataban como una leyenda viva, Pedro y Lisa intercambiaron una mirada cómplice. Ambos sabían que algunas almas, incluso las más heridas, nacen para iluminar caminos. Serra Branca había aprendido la más valiosa de las lecciones. No existen héroes perfectos o intocados. Existen solo corazones dispuestos a superar su propio sufrimiento para aliviar el dolor ajeno. Y mientras Thor continuara patrullando sus calles, la pequeña ciudad brasileña sabría que hasta el invierno más riguroso acaba cediendo su lugar a la primavera.